les doy la bienvenida. Creo que es un tema importantísimo que va a tener mayor relevancia aún conforme van aumentando los estragos de la crisis del coronavirus. Sí, Sobre todo porque todo este problema de paralización social genera también, entre otras cosas, no tanto la paralización de la extracción de pesca, ¿no?, que también obviamente se genera, sino sobre todo en la red de procesamiento y los canales de comercialización. Claro. Entonces, eso significa de que se tienen que pensar dos cosas: cómo atenuar y sobre todo cómo apoyar a la pesquería o a la pesca artesanal a efecto de incrementar y facilitar su producción y su canalización de los productos a nivel de los canales de mercado, pero a su vez también garantizar de que estos canales se extiendan, sobre todo a las zonas rurales y a las zonas andinas, y que en esas zonas tengan las facilidades para poder recibir el pescado. Todos sabemos que el pescado pues es un producto perecible por naturaleza. Por lo tanto, si queremos que la línea de abastecimiento no se trunque, es decir, que lleguen, por decir, un camión con pescado y el pescado que desembarque en un mercado o en un colegio, pueda durar para varios días, para 3 o 4 días, se requieren pues cámaras de frío extendidas, es decir, no una gran cámara de frío por una ciudad, sino cámaras de frío en cada mercado, en cada colegio. Y ahora, de alguna manera, eso está facilitado porque prácticamente en todas las ciudades de las zonas rurales existe acceso a la electricidad y de alguna manera también hay accesibilidad terrestre. Lo que no existe son los canales de comercialización. Es decir, no hay un hábito de consumo, un hábito de comercialización, a efectos que o inclusive la rentabilidad que se requiere para que obviamente los comerciantes opten por canalizar este producto hacia las zonas más deprimidas. De otro lado, tenemos el apoyo que se tiene que dar justamente por los motivos que le acabo de mencionar a la industria envasadora de pescado y sobre todo envasadora de productos de acceso popular, como puede ser la anchoveta, como puede ser la caballa. Existen ya no solo la tecnología adecuada, sino importantes compañías con un volumen de producción considerable, principalmente asentadas en Chimbote, que está a apenas 110 kilómetros. Chimbote está, por ejemplo, tan cerca de Trujillo como puede estarlo Pacaramayo, incluso está más cerca de Chimbote. Chimbote está mucho más cerca de Trujillo que lo que está Huamachuco. Entonces, Chimbote, a pesar de estar en otra región, desde el punto de vista de accesibilidad, está cerca. Entonces, una estrategia en relación al pescado al consumo y a la distribución de pescado puede lograrse teniendo como epicentro de este proceso de producción, me refiero al tema del pescado envasado, a las líneas de producción, que son como 7 u 8, que están asentadas en Chimbote. Como seguramente la mayoría de ustedes saben, todos esos productos envasados que ven en los mercados, de filete de atún, de filete de caballa y otros pescados, no son producidos por las empresas cuyas marcas aparecen en los enlatados, sino son producidos justamente por estas fábricas que les acabo de mencionar. Hace poco en la República, uno de ellos, Carlos Luna, ha dicho que ellos están en capacidad de poder producir envasados en frío, sea en bolsas de plástico o en bolsas de aluminio, de la anchoveta a un precio, digamos,
envasado de anchoveta a un precio bastante popular. La anchoveta, ya hay platos muy ricos que se preparan ya en anchoveta. No lo digo en Europa. En Europa comer anchoveta es un lujo. Se le llaman las anchoas. Pero acá se puede comer un rico tallarines a la boloñesa con anchovetas. Se puede preparar tortillas de anchovetas muy ricas. Incluso comidas andinas como puede ser el locro o el uyuquito, que se pueden también usar en la anchoveta y por supuesto otros pescados. Bueno, vamos a un poco a invertir el orden. Algún problema hemos tenido porque está en Lima el expositor. Uno de los invitados que tenemos hoy día es Martino San Martín, que está también, ahí lo pueden ver ustedes algunos, su nombre. Martino es estudiante justamente de pesquería, de biología pesquera, y es un entendido no tanto de la parte, digamos, de la producción y la canalización, sino los problemas que se viven ahora en el mar. Porque para que podamos pescar, tenemos que garantizar pues, que los pescados existan y que existan en suficiente cantidad y que lo que se pesca sea sostenible, ¿sí? Es decir, se pueda pescar mucho tiempo y que la flora y la fauna en el mar no se depreden, sino por el contrario, con uso racional, esta puede ser sostenible, incluso se puede hacer más rica con el tiempo. No sé si nos puede dar algunas luces al respecto, Martino, por favor. Claro, o sea, hay que entender que la anchoveta le brinda muchos beneficios al país. Es un alimento esencial para muchísimas especies marinas y es, después del fitoplancton, una de las bases para toda la cadena alimenticia. Es un sustento para millones de pescadores artesanales pequeños y implica bueno, una alta seguridad alimentaria para otras muchas personas. Aparte de ser una fuente de ingresos para para una industria muy grande que es la industria pesquera y de harina de pescado. Sin embargo, se trata de una especie muy vulnerable, uno, a los cambios de temperatura, de salinidades, de la acidificación de los océanos y también de la presión de la pesca. Su valor, tanto ecológico como económico, explica por qué se han hecho tantos esfuerzos para poder, uno, regular su explotación, pero también poder mantener una cierta explotación continua para poder satisfacer la demanda del mercado internacional. A inicios de los 50, cuando se empezó a producir harina y aceite de pescado, se pensaba que era un recurso probable, que en realidad lo es, pero si es que se mantiene unos ciertos parámetros. Hoy en día, lamentablemente, no se mantiene. Entonces, la idea de Alejandro es muy buena porque trata de darle una mejor alimentación a los pueblos que no tienen un acceso a un alimento de alto valor proteico, de alto valor en grasas esenciales, pero siempre debemos mantener la línea que si es que vamos a estar pescando, uno, para conseguir esta harina de pescado, y dos, para poder alimentar las necesidades de la población, no va a ser una cosa sostenible a largo plazo porque estaríamos prácticamente haciendo una batalla en dos frentes para satisfacer dos tipos de mercado. Bueno, miren, ¿hay alguno de los que están presentes que quisiera dar alguna opinión, algún comentario introductorio sobre el tema? Por favor. Alejandro, buenos días. Ya, Francisco. Sí, Alejandro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Yo quería hacer un breve comentario con respecto a la parte comercial, ¿no es cierto? Miren, justo es importante esta reunión porque me acaban de comentar que están habiendo saqueos en el terminal marítimo, en el terminal pesquero, ¿no? El terminal pesquero, o los terminales pesqueros del Perú en general, están muy mal organizados, son un caos,
son una fuente de suciedad, en verdad, que nadie regula, que son administrados al estilo de la Melinda, ¿no es cierto? Son focos infecciosos. Esto, pues, en la mayor parte de países del mundo ya no existe. Y en el Perú, menos, que es un país pesquero por naturaleza. De modo tal que acá hay una responsabilidad, creo yo, de los municipios, ¿no es cierto? Hay muchas maneras de armar, de tener centros de comercialización de productos marítimos, ¿no? En Trujillo especialmente, realmente es una vergüenza tener este lugar, este foco infeccioso en medio de la ciudad prácticamente, ¿no? Hay sistemas privados de administración, hay sistemas mixtos, hay sistemas públicos, hay todos los sistemas que nosotros querramos, pero no tenemos definitivamente una atención. Eso es clave. Yo creo que hay que llegar a esta parte medular donde llegan todos los camiones, todos los días, de todas partes del sistema de transporte, de comercialización del pescado que viene del norte del Perú en nuestro caso. Un segundo tema que también es importante en relación a la seguridad alimentaria es pensar lo que sucedía antes, es decir, en el pescado salado, seco salado, ¿no es cierto? Que es un sistema que no es muy complejo, que es relativamente simple, que puede ayudar en los temas nutritivos que comentaba Martino, ¿no es cierto? Especialmente para los lugares alejados donde no puede muchas veces llegar el pescado fresco por problemas de refrigeración. La refrigeración también es un producto caro, ¿cierto? Requiere electricidad, requiere hielo, requiere muchas cosas, ¿no? En cambio, el pescado seco salado es una alternativa que se daba antes y se puede volver a hacer. Muchos de los platos emblemáticos, incluso de Trujillo, como la famosa causa en lata, son hechos a base de pescado salado. En el norte es una tradición, en Chiclayo y en muchos otros lugares. De modo que esto también puede ser una idea que reduzca los costos, facilite el transporte y al mismo tiempo contribuya con lo que queremos, que es aumentar el valor nutritivo, especialmente de los niños de los lugares alejados del Perú. Bien, gracias Francisco. Ahora ya tenemos la presencia de Juan Rebasa. Juan, bienvenido. Sé que estás en Lima. Una brevísima presentación para todos los que te van a escuchar. Juan tiene una larga trayectoria en el tema del pescado. Él ha sido presidente de Pesca Perú, pero él básicamente también ha estado del lado de los productores, es decir, de los trabajadores, de los pescadores. Es decir, cuando ustedes escuchen su voz, más que un experto, que lo es, más que un conocedor, que lo es, podríamos hablar de un pescador propiamente dicho, con mucha experiencia, pero que conoce, por cierto, la problemática entera de cómo el pescado se podría convertir en una herramienta fundamental para poder lograr los niveles alimenticios y nutricionales que requiere la niñez en el Perú. Bienvenido, Juan. Gracias, Alejandro. Muy interesante las intervenciones de los expositores anteriores. Están en la línea, pero lo importante es de que no tenemos un Ministerio de Pesquería, y ahí empieza el problema. Estamos adscritos como viceministerio al Ministerio de la Producción, y eso origina que no llegue un experto para manejar este tema, ¿no? En el año 2004, el señor Toledo eliminó el Ministerio de Pesquería, ¿no? De esa manera, no tenemos realmente la gente adecuada. Si revisamos los presidentes o los ministros que han llegado al Ministerio de la Producción, son abogados o economistas. Nadie que conozca pesquería ha llegado a ese sector. Nadie conoce tampoco qué cantidad de especies tenemos en nuestro mar, ¿no? Tenemos más de 1000 especies que los peruanos no conocemos. Si empezamos a enumerar, tal vez podemos señalar pues 20 o 30, ¿no? No conocemos nuestro mar. Por otro lado, también, la ley permite que en este momento, como lo dijo uno de los expositores, se produce más harina de pescado. Se está destinando alrededor de 5 millones de toneladas de pescado para hacer harina y solamente 150.000 toneladas para poder hacer alimentos para consumo humano, ¿no? Por otro lado, se han construido muelles. Recuerdo que durante nuestra gestión nosotros construimos 23 muelles, lo que permite en esta época tener alrededor de unos 60 muelles. Lamentablemente, durante el gobierno del señor Fujimori,
se privatizó toda la línea de frío que teníamos en todo el país. Y creo que esa es un poco la deficiencia. El pescador llega al muelle con su pescado y si no lo vende, inmediatamente lo pierde, porque no tiene dónde guardarlo. O sea, los muelles requieren de repente participación privada de alguien que pida la concesión para poner equipo de refrigeración, por ejemplo. No existe tampoco un apoyo económico para Fondepes. Fondepes es un órgano dependiente del ministerio que tiene como propósito apoyar la pesca artesanal. Nació con el nombre de Fondo de Reactivación Pesquera durante nuestra gestión. Lamentablemente no tiene un presupuesto adecuado, lo que no permite que tengamos una cadena de frío que es necesaria. Tal vez los mayores deben acordarse que en los años 85, 86, 87, se colocaron a través de EPSET una serie de casetas para apoyar al vendedor de diferentes partes del país, y ellos eran abastecidos por EPSET y se les apoyaba con lo adecuado para que se introdujera, por ejemplo, especies como jurel, caballa y merluza que no se consumían en este momento. Y por otro lado, ¿no? Lo importante ahora es que tenemos una gran abundancia de la especie anchoveta. La anchoveta es la especie más numerosa del mundo y está prioritariamente en nuestro país. Lamentablemente acá hay una guerra, los propósitos de los empresarios de la Sociedad Nacional de Pesquería de convertir la mayor cantidad de esta especie, ¿no?, en harina de pescado para alimentar cerdos, para la crianza de peces y también para criar pollo. La verdad que tiene que cambiarse la línea. El propósito principal de nuestro país debe ser hacer alimento. El mundo se muere de hambre. El Perú es el único país que está haciendo harina de pescado. Ni siquiera Chile, que antes producía harina, ¿no?, ya lo hace ahora. Mami, le compra al Perú la harina de pescado. Nosotros entonces estamos reduciendo una especie que puede ser para el consumo directo, lo estamos convirtiendo en ceniza prácticamente, porque es un pescado que se quema y se convierte, como digo, en harina de pescado y se vende principalmente a China. Y luego China con la harina de pescado tiene una producción de crianza de peces que llega a los 70 millones de toneladas, ¿no? La verdad es que hay muchas cosas por hacer en el sector pesquero, pero lo primordial es que requerimos de un Ministerio de Pesquería a fin de que se establezca que la harina de pescado realmente le hace daño al país. Fíjese, los 5 millones de toneladas de pescado que son dedicados a hacer harina de pescado por la Sociedad Nacional de Pesquería representa un ingreso de más o menos 1.200 millones de dólares anuales. Y los que hacen alimento con 150.000 toneladas están prácticamente en la misma cantidad de recursos que se obtienen. O sea, ¿qué haríamos con 5 millones nosotros más bien convirtiéndolo en alimentos? Yo creo que el país no solamente se desarrollaría en el tema alimentario, sino también en la parte económica y también en la procura de mayor fuente de trabajo. Bien, muchas gracias, Juan. Manuel Aguirre, ¿puedes por favor hacer una breve intervención o comentario? ¿Estás al tanto, Manuel? ¿O alguien que quisiera participar puede hacer un comentario sobre lo dicho hasta ahora o hacer alguna opinión o alguna información, por favor? Alejandro. ¿Sí? Iván. Ya, perfecto, Iván. Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por la invitación a este tema tan importante que se trata de la nutrición y la anemia en los niños. Bueno, sobre esto yo lo voy a enfocar desde el punto de vista de mi área, es el tema de la salud. Y como que nos encontramos directamente en contacto con los padres, las madres de familia, y vemos la manera como están alimentando a sus niños. Y también estamos palpando la desnutrición. Sabemos que la desnutrición crónica en los menores de 5 años sigue siendo un problema en el Perú. Tenemos un porcentaje alto, 17.5% de desnutrición en menores de 5 años. La libertad está más o menos hasta el año 2018, tenemos una desnutrición de 15.6%. Alta, por supuesto, y preocupante. Y dentro de la nutrición está asociada a ello la anemia.
con un 43.5% de niños menores de 3 años con anemia a nivel nacional. Y La Libertad no se queda atrás, 37.9% de niños menores de 3 años anémicos en el Perú. Un problema preocupante y que a la fecha todavía no tiene solución. El pescado es una alternativa, tal vez la más noble, para tratar de solucionar este problema de la anemia y de la desnutrición. Porque es un alimento sano, natural, que no está sometido a procedimientos, a procesos, ya una serie de tecnologías. Y desde el punto de vista nutricional es altamente rico en proteínas, carbohidratos, omegas 3, 6 y 9, que son indispensables para el desarrollo neurológico del niño. Además, por su facilidad para la digestión, el pescado se convierte ahora como una alternativa de primera orden, para el Perú sobre todo. Sin embargo, ¿qué observamos? Que el consumo de pescado a nivel nacional sigue siendo bajo. A pesar de que en los últimos años hemos aumentado, pero estamos llegando hasta el año pasado con un consumo per cápita de 18 kilos por año. ¿Qué significa eso? Que apenas estamos consumiendo 1,5 kilos de pescado al mes, lo cual no es suficiente, y si comparamos con per cápita a nivel mundial, que es más o menos de 20 kilos al año, estamos muy bajos. Se espera, y dicen que los expertos recomiendan que nuestro consumo per cápita debe aumentar a un promedio de 30 kilos al año. ¿Qué significa? Que el pescado no está llegando a la mesa de la familia más pobre, por múltiples razones. Puede ser por cuestiones económicas, cuestiones de comercialización, cuestiones de acceso, pero hay un aspecto en el que yo estoy observando que es un factor también importante, que es el factor cultural. El pescado, a pesar de que es un alimento rico y completo, todavía no está muy aceptada en nuestra población, sobre todo en los estratos más pobres. Sigue siendo considerado como un alimento y hasta despreciado, porque se nos ha contado y se nos ha dicho que el pescado lo consumen los pobres. Entonces, desde ese punto de vista, aunque parezca mentira, el pescado sigue siendo un plato de segundo orden en la mesa de nuestras familias más pobres. Prefieren ellos la carne, prefieren ellos algunos productos procesados, y el pescado lo están dejando en un segundo y hasta en un tercer lugar. Entonces, ¿qué se necesita acá? Y es el tema que siempre yo insisto: educación. Educación y promoción de la salud. El Ministerio de Salud está trabajando en ello, pero es insuficiente, es poco lo que se está logrando. Tenemos que enseñarles y hacerles conocer a nuestras madres del verdadero valor nutritivo del pescado y del buen uso en la preparación. Y no estar de repente distrayéndose en preparados que no sirven mucho para la nutrición del niño. Por ejemplo, veo que en algunas familias le dan mucha importancia al chilcano. Incluso le dan a sus niñitos chilcano. El chilcano, si bien es cierto, es un producto del pescado, pero desde el punto de vista nutricional no tiene mucho valor, por no decir no tiene ningún valor. Sin embargo, hay que enseñar esto a las familias de que es así y que se deben preferir otros platos, ¿no? Entonces, aquí el tema es cultural y ahí tenemos que incidir bastante. El pescado, no sabemos por qué razones, probablemente los expertos en comercialización ya lo han mencionado anteriormente, no está llegando como debe ser a la mesa de estos hogares. Pero aquí el tema cultural, donde tenemos que cambiar costumbres, hábitos nutricionales y enseñar a preparar platos a nuestras familias, donde el pescado ocupe la primera opción dentro de la mesa de estas familias que tanto necesitan para poder superar esta anemia. Esa es mi opinión. Gracias Iván. Juan Rebasa me comentaba, y me lo han confirmado, que el pescado, por ejemplo, si vamos a las ruinas Chimú y a las ruinas Moche, encontramos allí el pescado. Y los caballitos de Totora son instrumentos de navegación y de pesca que vienen de 1000 a 1500 años antes. Lo cual significa que hemos tenido un factor regresivo. Es decir, antes de la llegada de los españoles, el Perú y los peruanos y los norteños, los moches
y las culturas andinas se alimentaban de pescado en mucha mayor dimensión que ahora. Entonces, si tenemos un respaldo histórico, hay un precedente histórico en que el pescado ha sido el elemento principal de la dieta de toda la sociedad, y tenemos que recuperar, ¿no? Y no solamente por todo lo dicho acá, sino también quizá volviendo los ojos a la historia, podemos sustentar o fortalecer este fenómeno cultural, este fenómeno económico, ¿no? Este fenómeno de hábito de consumo que han sido mencionados. Bueno, amigos, ya nos quedan algunos minutos finales. No sé si alguno de los presentes quisiera hacer una intervención final antes de cerrar esta reunión de trabajo. John Jara. John Jara, ¿estás ahí? Alejandro. John, ¿cómo estás? Por favor, tu intervención. Dale el micrófono a John. Ahí está, ¿me escucha? Sí, sí, ahora sí, John, por favor. Bueno, saludos a todas las personas, gracias por la invitación, señor Santamaría, y realmente me llama la atención de que cómo un expresidente pudo anular el Ministerio de Pesquería, que ahora, escuchando a los expertos, sabemos que necesitamos mucho de este ministerio para impulsar en la educación, en la cultura, el consumo de este recurso que por historia sabemos que es rico, nuestro país es rico, bueno, hay una riqueza geológica de innumerables variedades, ¿verdad? Entonces debemos de rescatar y mejor aún reavivar el Ministerio de Pesquería. Y para eso tenemos que encontrar cuál sería la iniciativa de poder contar con este Ministerio de Pesquería, de involucrar la educación, la cultura, de hacer un conjunto para que podamos hacer fuerte y podamos reavivar este ministerio, que es lo que realmente me ha llamado la atención. Y gracias por la oportunidad y gracias por los datos del señor Juan Rebasa, de usted y de otra persona, no recuerdo el nombre, que son datos primordiales para poder ver la problemática general y ver en qué nosotros podemos abordar y poder ayudar y poder hacer nuestro trabajo. Felicito a ustedes y que tengan buenas tardes y bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, amigos, haciendo un brevísimo resumen, ¿no? Ya hay un consenso total en la importancia que debe tener el pescado en la alimentación y en la recuperación de los niveles nutritivos, ¿no? Juan Rebasa ha dado unas cifras alarmantes, terribles, de que solo 150.000 toneladas de las millones de toneladas que se cosechan en el Perú se dedican al consumo humano. Esa cifra tiene que ser radicalmente revertida. Hay un problema administrativo, político, es decir, la pesca, a pesar de su importancia, ocupa un rincón ahora en el Ministerio de la Producción, y dentro de ese rincón todos los favores y todas las atenciones son para la gran pesquería, y prácticamente se tiene ahí olvidada a la pesquería artesanal, ¿no? Hay un problema también de infraestructura, lo ha mencionado tanto Francisco como Martino. Bueno, Martino no ha mencionado la infraestructura, pero ha mencionado el tema ictiológico, el tema ecosistémico, que es importantísimo preservar. Y toda esta suma de factores justifican que el mar, ¿no? El mar en su conjunto, y dentro del mar la pesquería y todas sus implicancias, tengan el nivel político que corresponde al nivel del Estado. Y bajando de esa superestructura, ya tenemos en nuestras ideas, de cada uno de nosotros, de la inmensa tarea en los canales de distribución, la infraestructura menor que hay que poner, sobre todo en las zonas rurales, el efecto educativo, de los hábitos de consumo, de la culinaria, de los efectos históricos que involucran la solución de este problema. Amigos, me despido, con esto de acá les agradezco muchísimo. Les adelanto que el domingo, junto con el doctor Francisco San Martín, vamos a tratar la otra parte del problema alimenticio, que es la agricultura.
porque así como tenemos en el rincón de los olvidos a la pesquería artesanal, también a la pequeña agricultura, que es la que responsable del 80-90% de la alimentación de los peruanos, no recibe pues ningún tipo de ayuda, ningún tipo de apoyo por parte del Estado. Nuevamente, aquí también se da que los grandes agricultores y los grandes consorcios reciben centenares de millones de dólares de apoyo del Estado, pero la pequeña agricultura, que es la que va a salvar, junto con la pesquería, el problema alimentario y nos va a salvar de la hambruna producto del coronavirus, están pues olvidados. Es el momento quizá de aprovechar esta coyuntura, esta crisis, para darle al tema del pescado y al tema de la pequeña agricultura el rol y la importancia que le corresponde.